Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Estamos con este estudio muy especial sobre las parábolas, estas enseñanzas prácticas que Jesús dio en el tiempo que estuvo en la tierra, pero que hasta el tiempo de hoy tienen vigencia para ti y para mí. Entonces, si no has tenido oportunidad de ver las anteriores enseñanzas de las parábolas que hemos estado hablando, ya vimos la introducción del estudio, vimos la parábola de la semilla de mostaza y también la parábola del fariseo y el publicano. Las puedes buscar en nuestro canal de YouTube en Lo Secreto y ahí están, al igual que un número amplio de series y de enseñanzas. Quiero dar un saludo muy especial a las personas que nos escuchan también en Los Secretos Radio. Gracias por estarnos sintonizando y espero que estas parábolas, estas enseñanzas estén siendo bendición para ti. Si gustas, nos puedes escribir al WhatsApp de la radio y ahí puedes hacer los comentarios que gustes. Si tienes alguna pregunta también en relación a la parábola, a las parábolas que hemos estado hablando. Bueno, entonces voy a comenzar ya el estudio de esta parábola que hoy voy a compartir contigo y es sobre el tesoro escondido, ¿no? Entonces es una parábola muy pequeña, pero la enseñanza realmente es amplia y es muy práctica también para cada uno de nosotros. Y esta parábola está mencionada en el Evangelio de Mateo, en el versículo 44 del capítulo 13. Entonces te repito, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 44. Y dice la palabra, y yo te la voy a leer en Reina Valera 60. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este versículo, solamente en este versículo, Jesús está enseñando sobre la parábola del tesoro escondido. Y habla que hace una semejanza de lo que es el reino de Dios. Te recuerdo que las parábolas son una expresión literaria que se usaba mucho en aquel momento de la historia, ¿verdad? Y son pequeñas enseñanzas comparativas para que tú y yo y las personas de aquel momento tuvieran una mayor comprensión de lo que Jesús quería enseñar en ese momento. Entonces, y aquí vamos a analizar cada versículo de esta pequeñitita parábola, ¿no? Y empieza aquí diciendo, además, ¿verdad? Porque Jesús viene enseñando en los capítulos anteriores y versículos anteriores sobre lo que es el reino de Dios. Entonces, sobre lo que es el reino de los cielos. Entonces aquí lo primero que se menciona dice, el reino de los cielos es semejante. Y aquí es donde empieza esta comparativa que hace esta herramienta literaria que te digo que se llama parábola. Entonces dice, el reino de los cielos. Aquí Jesús nos está hablando del cielo no como un lugar futuro, sino está hablando del reino de los cielos como un gobierno, como el gobierno de Dios, que abarca su autoridad, que abarca salvación, que se refiere a su presencia y su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Cada persona, cada creyente está implícita en este gobierno de Dios, ¿no? Entonces, porque Dios quiere establecer en nosotros su autoridad.
nos ha regalado su salvación y somos herederos de su presencia y que tú y yo aprendamos a hacer su voluntad. Este es el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús dice que este reino es semejante a un tesoro. ¿Y qué significa aquí este tesoro? Significa que es algo sumamente valioso, que es único y que además este tesoro es digno de proteger. Jesús enseña que nada tiene mayor valor que pertenecer al reino de Dios. Y eso es una bendición para ti y para mí. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Entonces es un tesoro. Pero una característica que tiene este tesoro, que tiene el reino de los cielos, es que es un tesoro escondido. Y esto aquí es un detalle muy importante, porque este tesoro no está a simple vista. Y eso enseña que muchos podemos llegar a pasar junto al reino sin verlo. Otros los pueden encontrar inesperadamente, como este hombre que me menciona la parábola. Solo quien busca o está dispuesto a descubrirlo reconoce su valor. Y eso no quiere decir que Dios quiera ocultarse, sino que el reino solo es comprendido por un corazón dispuesto. Entonces, ¿de qué habla la parábola? Del reino de los cielos y lo compara con un tesoro y ese tesoro está escondido, pero está en un campo. Y ese campo representa el lugar donde el tesoro puede encontrarse. Fíjate que muchos intérpretes consideran que ese campo puede simbolizar el mundo, puede simbolizar la palabra de Dios, las escrituras, puede simbolizar, perdón, una predicación del evangelio, pero lo importante no es el campo, sino el tesoro que contiene ese campo. Y dice que este tesoro que estaba escondido en un campo, un hombre lo encuentra. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que no sabemos si este hombre buscaba el tesoro o simplemente trabajaba allí. ¿Por qué? Porque esta enseñanza hay personas que encuentran a Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios también dice que Él nos está buscando y Él nos encuentra. Pero a veces nosotros cuando estamos nosotros ya siendo unos creyentes, ya hemos venido a salvación, nosotros tenemos que intencionalmente buscar los tesoros del reino, buscar ese tesoro, ¿verdad? Con una decisión diaria de escudriñar y meditar la palabra. Entonces, y dice que este hombre encuentra el tesoro. El que está escondido en ese campo, ¿verdad? Y lo vuelve a esconder. Y ese detalle puede generarnos preguntas, ¿verdad? Dice uno, ¿y por qué lo escondió? ¿Verdad? Y pues qué corazón de este hombre que encontró un tesoro que no era de él, ¿verdad? Un tesoro que está escondido y accidentalmente lo encuentra y lo vuelve a enterrar, ¿verdad? Entonces, y uno puede decir, ay, pues estaba haciendo algo incorrecto este hombre, ¿verdad? Pero te voy a explicar algo. Simplemente este hecho que este hombre hizo de volver a enterrar el tesoro es, refleja las costumbres que había en Judea, en Israel, en todas esas áreas de Oriente Medio, en ese momento de la historia, ¿sí? Entonces refleja una costumbre legal de la época. El énfasis no está en esconderlo, sino asegurar legalmente su posesión mediante la compra del campo, ¿no? Porque este hombre lo que iba a hacer era comprar ese campo donde
encontró el tesoro y para que fuera legal la posesión de este tesoro, él lo iba a comprar el campo. Y dice que hay una actitud en el corazón de este hombre que dice con gozo. Y quizás ese es el elemento más importante, ¿sí? El hombre no vende todo, no hay una tristeza en su corazón, sino hay una gran alegría. Y eso lo podemos comparar tú y yo ahorita con la verdadera conversión que uno tiene. Porque cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, la verdadera conversión nace únicamente por ese gozo, no por miedo, no porque nos vayan a castigar, sino porque encontramos lo que verdaderamente va a traer sentido y propósito a nuestra vida. Entonces, por eso se produce ese gozo. Y este hombre toma una acción también. Él vende todo lo que tiene. Entonces, este acto, esta acción de vender todo lo que él tenía, simboliza renuncia, simboliza entrega y una prioridad absoluta del tesoro, ¿sí? Para él lo más importante es ese tesoro. No significaba en ese momento que todo lo que él tenía, que este hombre tenía, tenía que venderlo, ¿verdad? Para poder comprar ese tesoro, bueno, más bien ese campo. Significa para él en su momento y para las personas que escuchaban esta enseñanza de Jesús, y significa igual para ti y para mí hoy, que nada vale la pena más que Cristo y que todo queda sujeto a la bendición del reino de Dios. Entonces, aquí soy estoy como enfatizando mucho todas las partes que conforman esta pequeña parábola, ¿verdad? Te repito, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Entonces este hombre, volvemos, ¿verdad? Que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que está en un campo y un hombre lo encuentra. Lo encuentra y lo vuelve a esconder y hay mucha alegría en su corazón, ¿verdad? Él vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo y lo adquiere. El precio parece muy grande, ¿verdad? Porque él vende todo lo que él tiene. Pero cuando el tesoro vale infinitamente más que el costo, la compra resulta una excelente inversión. No hay mayor inversión que tú y yo podamos hacer que el reino de Dios, que buscar su reino, que buscar su autoridad para nuestras vidas, de caminar en gozo de esa salvación tan especial que tú y yo tenemos por ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué representa cada elemento de estos que te he estado mencionando? Entonces, el tesoro es el reino de Dios, Cristo y la salvación que Él nos regala. ¿Qué es el campo? El lugar donde el reino de Dios fue encontrado. ¿Qué es el hombre? Este hombre que encontró es tú y soy yo. Toda persona que descubre el reino de los cielos. ¿Qué significa vender todo? Una rendición total a Dios, ¿sí? Que nuestra vida esté rendida totalmente a Dios. El gozo, la verdadera experiencia de ser discípulos de Dios. Comprar el campo es la decisión de apropiarnos del reino. Entonces, esta pequeña parábola nos enseña a ti y a mí que lo más importante es nosotros buscar el reino de Dios cada día. ¿Verdad? Buscar el reino de los cielos cada día, disfrutar de él. Y saber que las principales enseñanzas de esta parábola es número uno,
Cristo es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Todo lo demás pierde importancia cuando una persona conoce verdaderamente a Jesús. Número dos, el reino exige una decisión. El haber encontrado el tesoro no fue suficiente, pero el hombre actuó inmediatamente. La fe verdadera siempre produce respuesta. Número tres, el ser discípulo cuesta, porque Jesús nunca nos prometió un camino barato. Sin seguirlo a Él implica prioridades nuevas, sacrificio y obediencia. Pero el beneficio que tenemos tú y yo por vivir en el reino de los cielos, por vivir bajo su autoridad, gozando de la salvación que nos ha regalado, supera cualquier costo, ¿verdad? Cualquier cambio de vida que nosotros vamos a hacer. Número cuatro, la salvación es gratuita, pero seguir a Cristo sí tiene costo. Nosotros no compramos la salvación es un regalo de Él para nosotros. Lo que nos cuesta a ti y a mí es dejar atrás todo aquello que compite con Jesús. Eso sí nos cuesta. Por eso te mencionaba que la salvación es gratuita, pero seguir a Cristo sí tiene costo. Número 5. El gozo auténtico transforma las prioridades. Cuando alguien encuentra el verdadero tesoro, cambia su manera de vivir, cambia sus metas, cambia su escala de valores, pero no por obligación, sino por amor. Cuando tú y yo caminamos de la mano de Jesús, caminamos en este reino de los cielos, ¿verdad? Todo tiene que ser por amor, no por obligación. Entonces, te voy a dejar ahí unas preguntitas para que en estos días tú estés meditando en ellas. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? ¿Tu servicio a Dios nace del deber o del gozo? ¿Valoras más el reino de los cielos que tus bienes, que tu prestigio y que tus planes? La parábola del tesoro escondido nos recuerda que el reino de Dios no es un complemento para mejorar nuestras vidas, sino que es el mayor tesoro que una persona puede encontrar. Quien descubre a Cristo comprende que ninguna riqueza, éxito o posesión puede compararse con la vida eterna y la comunión con Dios. Por eso entregar todo no es una pérdida, sino la respuesta de quien ha encontrado algo de valor infinito. Y quisiera que recordaras también esta frase. Cuando descubres el verdadero valor de Cristo, renunciar a todo lo demás deja de ser un sacrificio y se convierte en el privilegio de haber encontrado el tesoro más grande de la vida. Entonces, si tú estás aquí, si tú estás escuchando esta enseñanza sobre la parábola del tesoro escondido, es algo muy especial porque quiere decir que tú ya encontraste ese tesoro, que tú ya tienes el gozo de la salvación en tu vida. Significa que tú vives bajo la autoridad de Dios. Significa que tú cada día tomas decisiones para ser una persona que camina bajo el reino de los cielos. ¿Sí? Y eso es un regalo del cielo para ti y es un regalo del cielo para mí. Pero si tú me estás escuchando y todavía tú no le has abierto tu corazón a Jesús, yo te quiero hoy invitar a que tú le abras la puerta del corazón a Jesús, ¿sí? Porque Él te quiere bendecir.
Él quiere que tú seas parte de ese reino de los cielos y que empieces a disfrutar el gozo de ser hijo de Dios. Sin implicar esto, que no vayas a tener cosas en tu vida, que vayas a tener que tomar decisiones especiales, fuertes en ocasiones, para poder lograr alcanzar, ¿verdad? Ese propósito por el cual fuiste alcanzado. Pero te recuerdo, la salvación es por gracia. No tienes que hacer nada tú, sino que solamente abrirle tu corazón a Jesús, dejar que Él entre y Él te va a guiar a hacer esos cambios que necesitas hacer cada día. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Es tiempo de pausar, respirar y conectar tu corazón. Estás escuchando En Lo Secreto Radio.